Bienvenidos a este nuevo informe desde acá, desde París, Francia, donde conectamos hoy con Antonio Matinero Labrid, presidente de Asjubi, 40-70 años. También nos acompaña Santiago Menchero Jiménez, quien es el vicepresidente y portavoz de esta organización, ¿no? Fue jefe técnico de telecomunicaciones y los invitamos a ellos que conectan con nosotros desde España porque hay una situación que se está presentando que es delicada en España y que cuestiona un poco al progresismo y tiene que ver con la situación de los jubilados, ¿no? Me gustaría también saber por qué ustedes creen que el progresismo no le está cumpliendo a los trabajadores en España frente a sus derechos ya en una edad avanzada. Eh, Sí, si me Santiago, permites, contesto por yo. favor. Pues mira, nosotros iniciamos este movimiento hace ya muchos años, en el año 2016, con una entrega de 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados. Hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos, los cuales nos han dicho siempre que comprenden nuestra reivindicación, que están de acuerdo, que es una injusticia, que esto había que acabar ya con ello, pero a la hora de la verdad, los gobiernos que han estado en España, tanto del PP como del PSOE, a la hora de la verdad, cuando han tenido el poder, se han olvidado de lo nuestro que es una discriminación brutal con respecto a lo que nos están haciendo, porque muchos de nosotros, mujeres y hombres, empezamos a trabajar con 14 años y nos tuvimos que jubilar con 47 años cotizados a los 61, 62, 63 años, pues porque nos habían echado de las empresas, había expedientes de regulación por enfermedad y creemos que con los años que hemos cotizado son suficientes para que nos paguen la pensión completa y no con recortes. En mi caso, 47 años cotizados y me penalizan mi pensión con un 24%. Creo que es de injusticia, dado que en España hay otros colectivos que con 60 años y 35 años cotizados se pueden jubilar con el 100%, o personas que teniendo cotizados 25 años y la edad reglamentaria, que son los 65 para jubilarse, pues resulta que cobran lo mismo que yo de pensión en porcentaje, o sea, un 76%. Santiago, ¿en qué se sustenta esta penalización? ¿Hay una ley que ampare esta penalización? ¿Y quién tiene la responsabilidad? Y es totalmente una responsabilidad del actual gobierno, de gobiernos anteriores. Eh, ¿Pueden hacer algo los grupos parlamentarios? Es decir, ¿en quién recae la responsabilidad total? ¿O recae en un solo actor o en varios actores al interior del Ejecutivo y el Legislativo en España? Pues la responsabilidad cae en todos los partidos, porque ya he dicho que en España ha gobernado el Partido Popular en su momento, ahora está gobernando el PSOE con una serie de partidos que, como has dicho tú al principio, dicen que son progresistas, y a la hora de la verdad, pues entre unos y otros nos han dejado en un lado. En su momento se presentó una proposición de ley hace ya tiempo por el partido de Podemos, que fue rechazada por el PP, y hoy en día hay otra proposición de Podemos que la ha presentado hace unos meses, una proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores, y nosotros hemos hablado de este tema con todos los partidos, con los que están en el Pacto de Toledo, que son todos los partidos. El Pacto de Toledo, digamos que es un sitio donde se habla de las pensiones y de lo que se va a hacer con ellas en un futuro, y estamos a la espera de que esa proposición de ley la admita, ya la ha admitido el gobierno, pero que se admita para debate y que salga adelante. Es lo que esperamos, pero no tenemos mucha confianza porque ya tenemos experiencias anteriores de que mucho sí, sí, pero a la hora de la verdad, pues nos han dejado ahí tirados. A ver, Antonio, ¿de cuántas personas estamos hablando que estarían afectadas con esta medida?
Pues por los datos que nos ha dado el mismo gobierno, actualmente está rondando sobre los 860 a 900.000 afectados en toda España, que se está 900.000 penalizados con estos personas. coeficientes. Sí, sí. Una cifra alta, 800.000 ¿no? jubilados que están ya jubilados, más aparte los que se van incorporando pues, cada día. A ver, hablemos de cuando una persona se jubila, se jubila en distintas condiciones dependiendo del trabajo que haya tenido a lo largo de su vida, pero hablemos de una jubilación que no sea tan alta y qué implicación tiene esta afectación, digamos, de esta penalidad y de estas medidas que son, digamos, bastante fuertes, ¿no? Es que estamos hablando acá de derechos de los trabajadores, porque aunque sean jubilados, son derechos de los trabajadores. La jubilación es un derecho del trabajador, o sea, no es aparte, ¿no? No es que esté totalmente exenta, hace parte de una vida productiva. Entonces, Santiago, hay una persona que se jubile con una jubilación no muy alta, ¿qué implicaciones tiene todo esto que usted está denunciando en este momento? Pues mira, en España te quiero explicar antes que las jubilaciones van en función de lo que cada trabajador ha cotizado durante su larga vida laboral. Sí, 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 Entonces, sí. hay personas que han tenido una vida laboral en las que han cobrado unos sueldos más elevados y otros menos. Y efectivamente, si esto ya es gravoso para los que hemos o los que han tenido la suerte de tener un sueldo más elevado y que después de quitarte un 24% podemos ir tirando, pues como con la pregunta que tú me dices, personas que cobran 1.000 euros de pensión, pues si tú le quitas a esas personas un 24 o un 30% que pueden ¿Existen en quitarle, España personas que cobren 1.000 euros de pensión? sí, 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 en España hay mucha gente. Increíble. De hecho, de los Solo 10 mil euros. millones, sí, 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 de los 10 millones de jubilados que hay en España, prácticamente un 65 o un 70% por las estadísticas y por lo que dice el propio gobierno, cobran más o menos eso de pensión, 1.000 o por debajo de 1.000. es increíble. Porque, bueno, claro, para quienes están acá en Europa, sabemos que 1.000 euros al costo de vida europeo realmente es que es un dinero muy corto, digámoslo, en términos para poder vivir, para subsistir, digamos. Y la pregunta acá es, de esos 1.000 euros, entonces la penalidad es del 25%. Entonces no le darían los 1.000 euros, sino 750 euros. Sí, 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 bueno, así es. puede ser, ¿vale? En función de los años que haya cotizado y de a qué edad se ha jubilado. Entonces puede llegar hasta Pero es un que 30 o un estamos en 40% es lo que te quitan. estamos en un ejemplo de alguien que no cotizó un salario alto, que tuvo un salario que muy apretado a lo largo de su vida y se jubila en esas condiciones. Es decir, su jubilación podría estar quedando en 750 euros. Sí, sí, efectivamente. Con 750 euros que se paga en España, que se puede Pues, pagar a lo largo del mes para vivir. Muy pues yo poco. te, Si se vive de vivienda de alquiler, le viene justo para pagar el alquiler. Y si es propietario, pues bueno, un poquitín más holgado, pero es que la vida está muy cara. O sea que esto de que se habla de una jubilación digna, con esos ingresos es imposible tener una jubilación digna. Es Y es imposible más, ganar yo esos diría, ingresos. si me permites, que las personas, siempre se dice que una persona cuando se jubila, te cuentan o te dicen los políticos que no necesita tanto dinero para vivir. Yo pensamos, y además los que estamos jubilados lo sufrimos, se necesita más dinero cuando vas teniendo edad para cuestiones que te hacen falta, pues para enfermedades, para pagar cosas, que cuando eres más joven. O sea, que eso de que porque te has jubilado y eres mayor necesitas menos dinero para vivir es mentira. O sea, lo que necesitamos es que de alguna forma se nos haga caso y que se arregle esta injusticia. En España hay progresismo disfrazado de derecha, hay una derecha disfrazada de progresismo, es más bien la pregunta, porque se han visto estos casos en otros países y bueno, lo pregunto desde afuera, porque el progresismo siempre promueve los valores de los trabajadores, la defensa de los trabajadores, de sus derechos, entonces no entendemos cómo se degradan tanto las condiciones al punto que una jubilación
no alcance para cumplir al menos con una expectativa del mínimo vital, ¿no? De tener un techo, una alimentación digna, un transporte. Y lo que expresa Santiago es muy claro y es cierto, es real. El jubilado necesita más recursos, más cuidados, más atención, pero entonces nos encontramos en una sociedad en donde lamentablemente, no solamente en España, sino en el mundo, la vejez está siendo absolutamente maltratada, desconocida, en un sistema productivo que ya no le interesa y que únicamente se ha deshumanizado, haciendo claro que aquí existe un utilitarismo donde se explota al trabajador en toda su vida productiva y después ya no sirve y que sobreviva como pueda. Entonces, en ese contexto, me gustaría también saber, Antonio, ¿cuál es el planteamiento que tienen ustedes con su organización? ¿Qué va a pasar en España en los próximos días? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, hacia dónde va nos gustaría saberlo. Nosotros seguimos moviéndonos, entrevistándonos, pidiendo entrevistas con los partidos políticos. Como ha dicho Santiago, tenemos una proposición de ley que está ahí pendiente de que sea debatida en el Congreso de los Diputados, pero claro, el problema está en que, por lo que nos han dicho, pues hay muchas proposiciones de ley y llevan un orden para ser debatidas. Entonces, pues corremos el riesgo de que esta proposición de ley llegue al final de la legislatura actual y no se haya debatido, con lo cual decaería por sí sola la proposición de ley y habría que volver a empezar otra vez de cero. También estamos, aparte de estar haciendo estas cosas aquí en España, estamos también en Europa. Hemos presentado quejas en el Parlamento Europeo, nos han dado, en cierto modo, a las primeras que presentamos, también una negativa diciéndonos de que los países que forman la Unión Europea son soberanos para decidir el tema de pensiones, pero pues ahora se ha vuelto a presentar una nueva pregunta, una nueva consulta, pues modificando algunos temas del articulado que son los abogados son los que lo llevan, para ver si pues por otro camino podemos llegar a que el Tribunal Europa nos dé la razón y obligue un poco al gobierno español a cumplir, a quitar esta penalización que tenemos. Es que es una penalización de por vida. Entonces, pues bueno, estamos ahí moviéndonos en los dos ámbitos, a nivel estatal y a nivel europeo, para intentar conseguir pues que de una forma o de otra sean quitados esta penalización. Para decirlo en pocas palabras, Santiago, podríamos decir en esta entrevista, podríamos decirle al mundo, a los televidentes que nos ven en Colombia, en México, en Argentina, en Paraguay, en otros países, que el presidente Sánchez maltrata a los jubilados de España. Bueno, yo no diría eso, porque en realidad maltratan a los jubilados de España no el presidente Sánchez, sino los partidos en general. Y de hecho, como he comentado antes, otros gobiernos que no era Sánchez, como fue Rajoy o como fueron otros, no nos han hecho ni caso, no nos han tenido en cuenta. Pero sí lo que han hecho es que a otros colectivos sí les han aplicado mejoras. Ya te digo, hay colectivos como son las clases pasivas, que son trabajadores que trabajan para el Estado, a los que se les permite jubilarse con 60 años y 35 años cotizados. Nosotros estamos hablando de 40 para arriba. Como he dicho antes, personas que empezamos a trabajar con 14 años, que hoy en día eso se considera que es imposible, pero personas que llevamos desde los 14 años trabajando. Yo 47 en mis espaldas, me jubilé anticipadamente porque no encontraba trabajo a los 61 y resulta que me castigan con un 24% mi pensión. Además, personas... Es que hablamos de Sánchez porque Sánchez es el presidente ahorita. En este momento Sánchez es el presidente. Lo que haya hecho Rajoy, lo que hayan hecho los otros jefes de Estado, y en este momento hay 800.000 personas que tienen este problema.
¿No debería el señor Sánchez buscar una solución y poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios? En fin, ¿no debería el señor Sánchez darle una solución a esas 800.000 personas? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros nos hemos entrevistado con el Partido Socialista para este tema. Llevamos ya, antes de que llegaran al poder, por eso he dicho que cuando los partidos políticos no están en el poder, te prometen o te dicen que te entienden y que te van a hacer caso, pero cuando llegan al poder resulta que lo que nos habían dicho pues no se cumple, lo dedican para otras cuestiones. Nosotros entendemos que el Partido Socialista, con un gobierno progresista, tenía que habernos solucionado este problema ya, desde ya mismo, o sea, sin esperar a ninguna otra cuestión, con un decreto de ley, como ha solucionado los problemas de policías locales o policías de la chancha o policías de otro tipo, a los que con un decreto de ley les ha solucionado el problema y se pueden jubilar anticipadamente sin tener estos problemas. Y además, tomando ejemplo, como se hace en otros países en Europa. En otros países en Europa se tiene en cuenta que personas que han empezado a trabajar muy jóvenes, con 14 años, 15, pues a la hora de jubilarse, eso lo que hace es que les beneficia para que no les penalicen y que además se puedan jubilar anticipadamente con el 100% de su pensión. Estoy completamente de acuerdo en que el Sánchez es la persona en la que está gobernando ahora mismo y que debería de solucionar nuestro problema sin esperar a más. Claro, claro, es que está clarísimo. No, es que no es que esté maltratando a los jubilados. Que haya un jubilado con 750 euros hoy en España, que no le alcanza para el mínimo vital, por supuesto es un maltrato del Estado, pero si bien la responsabilidad es histórica, estamos en un escenario donde quienes están en el poder tienen que solucionar el problema. Ahora, Antonio, hablemos un poco de la justicia y el progresismo. Es que esta ola progresista no es solo española, y acá estamos haciendo esta entrevista para un canal progresista, que es el tercer canal de Colombia. A ver, yo quiero preguntarle, Antonio, ¿hay justicia en el progresismo frente a esto? Justamente ayer, en estos días, en las calles de Colombia hay muchas movilizaciones por una reforma laboral que ya se ve venir. Y este tema es importante porque lo que está pasando en España se está replicando en muchos países de América Latina y estamos ante una violación sistemática de los derechos de los trabajadores, de las personas mayores, jubiladas, que realmente viven en unas condiciones que no son dignas. Ahora bien, ¿hay justicia en el progresismo de España en este momento? Bueno, yo pienso, viendo los hechos, pienso que no. Todos nos dan la razón, todos los partidos políticos nos dicen que tenemos razón, incluso nos comentan que conocen casos en sus propias familias. Entonces, si ven que es injusto que exista esta penalización y no lo solucionan, pues entonces pienso que no hay justicia, no hay progresismo. Me atrevería a decir que... Si lo que estuviera viendo a usted en este momento aquí, el expresidente Zapatero, el Grupo de Puebla, todas las grandes corrientes progresistas de Iberoamérica, ¿qué mensaje les daría a usted desde esta situación que hoy se vive en España? Bueno, pues les daría el mensaje de que se pongan en la situación de ese pueblo que representan y que si no, la verdad es que me temo que estos gobiernos progresistas tienen sus dificultades para poder aplicar, porque hay que reconocer que quien de verdad manda y casi gobierna es el del poder capital. Son 4 personas, para el caso, en el mundo que tienen mucho más poder económico que el resto de toda la sociedad. Entonces, eso ejerce una presión sobre los gobiernos en todos los países, por muy progresistas que sean, pero les falta el valor suficiente a estos gobiernos para denunciar esto y decirlo. Y bueno, pues entonces a lo mejor recibían el apoyo del pueblo para que tuvieran más fuerza. Pero existe la prensa alternativa, existen medios como este donde sí lo decimos, donde la ciudadanía nos ve, y repliquen esta entrevista, por favor, replíquenla a través de todas las redes, porque esta situación es muy delicada, es muy grave, debe ser visible. El gobierno del presidente Sánchez debe solucionar este problema para más de 800.000 personas en España. Muchísimos de ellos no tienen para el mínimo vital, para subsistir. Son unas condiciones que no son dignas. Y es que quiero contarles algo a ustedes, señores televidentes: la democracia no existe.
Hoy gobiernan las corporaciones, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, las grandes transnacionales, y por supuesto a ellos no les interesa que exista una jubilación digna, para nada, porque entonces van a tener que incurrir seguramente con mayores impuestos, con más. Es decir, esto es sistemático, una cosa lleva a la otra, porque el Estado tiene que fondearse de algún lado, pero si un trabajador ha cotizado desde los 14 años, que además no es una edad para empezar a trabajar, hoy en día eso no se puede, debería tener por lo menos para vivir dignamente la salud, la seguridad social, que es tan importante, una buena alimentación. La alimentación de una persona mayor no es la misma alimentación de un joven, tiene que ser una alimentación también balanceada, que con la inflación y con todo el costo de vida que ha aumentado tanto en todo el mundo, por supuesto que las personas no están en una condición digna hoy. Es absolutamente preocupante lo que está pasando en España, y vamos cerrando esta entrevista. Yo quiero, Santiago, ya para el cierre, hay muchos temas técnicos aquí, jurídicos, que por supuesto se podrían profundizar, pero esta entrevista es para una comunidad internacional, así que hemos buscado con un lenguaje sencillo poder entender cómo funciona el sistema en España, qué es lo que ustedes pretenden, cuál es el mensaje que se le da no solo al progresismo, sino a todos a todo el Ejecutivo y a todo el Legislativo. Ahora, finalmente, Santiago, ¿ustedes van a hacer alguna movilización social? ¿Van a salir a las calles? ¿Van a volver al Parlamento Europeo, a Bruselas? ¿Van a esperar que esto se mueva desde el Parlamento, en otros escenarios? Es decir, ¿existe una hoja de ruta para poder defender y reclamar por estos derechos? Sí, sí existe. Además, lo que más rabia nos da es que esto, con voluntad política, se podía haber solucionado hace tiempo. Lo que no puedes es mantener una injusticia justificando que eso supone una cantidad de dinero. Pero es que esa cantidad de dinero que supone arreglar nuestra injusticia, que nosotros siempre hemos dicho que es como una cadena perpetua a la que nos han condenado, es una cantidad tan insignificante para los presupuestos generales del Estado de España, que se podría solucionar con voluntad política. Nosotros lo que vamos a seguir es negociando, apretando aquí en España a los partidos políticos que están gobernando, y en Europa vamos a seguir trabajando en Europa, entrevistándonos con eurodiputados de España y de todos los países. De hecho, lo hemos hecho hace poco, han estado allí los compañeros, y vamos a seguir ese camino. Y las manifestaciones que se organicen en España de los pensionistas, nosotros, AJUBI 40 las va a apoyar siempre, siempre. Aunque se solucionaran nuestros problemas, seguiríamos apoyando a todos los pensionistas, porque aparte de nuestro problema, nosotros sufrimos otros problemas que sufren otros, pero el nuestro está agraviado porque es que nos quitan un tanto por ciento de nuestra pensión después de haber cotizado muchos, muchos años. No tiene sentido eso. Realmente es lamentable. Seguiremos esta historia, seguiremos de cerca lo que está sucediendo. 800.000 personas están afectadas. Gracias a todos los televidentes por estar conectados con esta entrevista. Y para más detalles pueden leerla en Pluralidad Z, también en el Mundo Financiero de España, y en nuestro periódico en París, Le Journal Diplomatique. Muchas gracias. Gracias a ti. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?